Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el exterior. Las confrontaciones y las guerras suelen derivar en consensos y acuerdos, pero siempre lo ideal es que los arreglos y tratados de paz ocurran antes que los costos de la confrontación sean demasiado altos. En el siglo XX se firmaron acuerdos después de las dos guerras mundiales que implicaron un reordenamiento geopolítico del mundo. Se destacan también los acuerdos firmados al final de largas conversaciones después de las guerras de Corea y Vietnam, que terminaron dividiendo en dos países a estas naciones. En los años 70, palestinos e israelíes, después de intensas conversaciones, suscribieron acuerdos de paz, aunque las tensiones entre Israel y las organizaciones palestinas siguen siendo recurrentes, sin llegar, por supuesto, a la guerra abierta. En América Latina, la guerra centroamericana condujo también a varios acuerdos puntuales, luego de gestiones como el Grupo Contadora y la mediación de gobernantes de varios países amigos. La mediación es un mecanismo internacional mediante la cual a través de un tercero imparcial se canalizan y regulan conflictos negociados. Para que una mediación internacional pueda ser exitosa existen elementos claves para que el proceso pueda desarrollarse de una manera adecuada. Primero que nada, el mediador debe ser avalado por las partes en el conflicto. En segundo lugar, debe haber una maduración por parte de los actores involucrados en el conflicto sobre la necesidad de llegar a un acuerdo dialogado y, por ende, facilitado o mediado por un tercero imparcial. Este mediador debe contar con algunas características básicas como son, por supuesto, profesionalismo, que conozca de la materia, al mismo tiempo herramientas técnicas que permitan, primero que nada, pues conocer el contexto en el cual se desarrolla el conflicto. En segundo lugar, pues conocer las ventanas de oportunidad que puedan presentarse en la disputa. Ejemplos alrededor de la historia que nos hablan de mediaciones exitosas. Tenemos, por ejemplo, el caso del conflicto interno en Indonesia, que duró muchísimos años y gracias pues a la mediación de un conflicto internacional a través de un mediador, pues se logró alcanzar acuerdos a través de el reconocimiento mutuo. El conflicto interno en Sudán, que fue mediado por un keniano, por un militar keniano, que fue habilitado y validado para esa mediación y que permitió pues llegar a acuerdos mínimos que permitieron un gobierno de unidad nacional y la autonomía de una de las regiones, una mediación por supuesto basada más que en objetivos específicos en intereses comunes. Tenemos otro ejemplo como es el de Mozambique, el Mozambique posterior a la independencia, en el cual se tejieron mediaciones multinivel, al alto nivel, a nivel de los cuerpos políticos y a un nivel pues más comunitario de las organizaciones de base, que permitieron que al coincidir ambas mediaciones pues pudiésemos alcanzar un reconocimiento mutuo de las partes, ¿no? En estos días se concluye un ciclo de conversaciones en La Habana entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el grupo guerrillero más importante en la larga etapa de la violencia de ese país. No es el primer esfuerzo a favor de la paz, pero en este caso las conversaciones sostenidas por más de 3 años han permitido importantes avances que ahora serán aprobados o rechazados por el voto de los colombianos. ¿Qué características comunes han tenido estos procesos que han incluido también la mediación como un mecanismo que suele bajar las tensiones entre los factores en pugna o en guerra? Al regreso, y para responder a estas interrogantes, conversaremos con el doctor Gustavo Velázquez, consultor en negociaciones para resolución de conflictos. Le recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclave, piso GB, y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Daily Motion, y podrán tener información más detallada de nuestra programación. Regresamos. Bueno, nos acompaña Gustavo Velázquez. Gustavo es abogado, además egresado de la Universidad de Harvard en el tema de la mediación en los conflictos. Y bueno, nadie más indicado que él para conversar sobre este tema. Bueno, Gustavo, ¿oíste algunas preguntas ya que Sí, formulaban? ¿Tendrías alguna respuesta a alguna de esas preguntas? claro, allí preguntaban, bueno, gracias Manuel Felipe No, por la invitación, saludo a toda la audiencia.
los conflictos nunca van a dejar de existir en la humanidad, ¿no? E inclusive los conflictos son necesarios, porque allí es cuando se confrontan muchas veces las ideas, puntos de vista diferentes, y naturalmente de esa discusión, de esa conversación, de ese manejo de dos puntos de vista diferentes, es que surgen nuevas situaciones, ¿no? De tal manera que... Es decir, que no están asociados necesariamente a la guerra. No necesariamente, nosotros diariamente vivimos conflictos en nuestro entorno, internos, conflictos internos también mantenemos, pero en nuestra sociedad muchas veces se dan conflictos bien en el mundo empresarial, bien en el mundo político, bien en el mundo comunitario. Permanentemente se están enfrentando esos puntos de vista. El conflicto no necesariamente es malo, al contrario, porque ahí es que se están confrontando ciertos aspectos que nos van a permitir manejarlos y sacar de allí un acuerdo, un consenso, que es lo que permite a las sociedades seguir avanzando, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se podría considerar que esas negociaciones o mediaciones están maduras como para que cristalicen los acuerdos? Claro, los estudiosos sobre este tema de negociación, empezó hace aproximadamente unos 30 años, cuando se pusieron a analizar los procesos exitosos de negociación. Varios investigadores ahí en la Universidad de Harvard se dedicaron a analizar qué hacían los negociadores exitosos. Y esencialmente encontraron dos cosas después de analizar muchos conflictos en todas partes del mundo y de todo tipo. Consiguieron que, en primer lugar, todo conflicto o toda negociación es un proceso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en cada uno de esos procesos de negociación o de conflicto siempre hay unos elementos que están presentes, ¿no? De tal manera que si se identifican, ¿no? Se identifican, y entonces precisamente ahí está un poco la habilidad para avanzar en la solución de los conflictos, poder identificar cómo se manifiestan esos elementos durante el proceso de la negociación. Cada negociación es diferente, ¿no? Inclusive con el mismo negociador, cada negociación es distinta porque esos elementos se manifiestan de manera diferente en cada proceso que uno va analizando. De tal manera que cuando uno los logra individualizar y ver cómo se van manifestando, ya uno puede poner sobre la mesa soluciones que permitan destrabar el conflicto que en un momento se presenta. Pero existe como una especie de condición previa, y es que los factores que van a mediar o a negociar deben estar convencidos y tener la voluntad para hacerlo, ¿no? Que no siempre es frecuente. Claro, no necesariamente, no necesariamente. Ese es parte del problema, ¿no? Que a veces hay personas que no están convencidas o que no ven la necesidad de que quieren negociar. Entonces, ahí hay una primera tarea, ¿no? Hacerle ver a la otra parte que le interesa negociar. Porque, ¿qué es lo que está en el fondo, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a llamarlo filosófico, que en la vida en general, en la sociedad, está demostrado, y eso lo desarrolla mucho la teoría de juegos, que a mí me va mucho mejor si yo consigo la colaboración de la otra parte. Y viceversa, ¿no? Si yo colaboro con la otra parte, a la otra parte también le va a ir mejor. Entonces, eso no se ve claro muchas veces, sino que se ve desde el punto de vista de lo que llaman posiciones, puntos de honor. Entonces, un poco el trabajo es en descubrir esas necesidades, esos intereses que tiene la otra parte y compaginarlos con los que uno tiene y tratar de buscar un punto donde esa colaboración mutua nos ayude, nos beneficie a ambos. Eso es lo que llaman el ganar-ganar, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Venezuela, yendo particularmente a este caso, se habla mucho de negociación, de conversaciones, de diálogo, se usa mucho referido a la situación de polarización política que vive el país. Y ya no solo de polarización política, sino una crisis que ha cobrado tales dimensiones que obliga a ciertos acuerdos mínimos, ¿no? Que ni siquiera tienen que ver con los factores, digamos, en pugna, sino con los intereses de la gente, ¿no? Exactamente. Que es una característica. Ahora, esa
ese diálogo, esa conversación tiene una connotación política distinta a lo que tú señalas como la mediación habitual, ¿no? Que pues es aplicada a otras esferas de la vida, ¿no? ¿Cómo ves el caso de Venezuela en este momento? Sí, precisamente la mediación siempre puede ser útil, especialmente cuando la comunicación y la relación, que son dos elementos de estos que están allí siempre presentes, no funcionan bien. Si hay una mala comunicación, si hay una mala relación, es muy difícil que nos podamos sentar juntos a hablar de los problemas de la gente o de cómo podemos solucionar el asunto. Entonces, allí es cuando es necesario un mediador o es necesario que las partes se dejen asistir por negociadores que sí tienen ese ojo clínico de identificar dónde están los intereses y las necesidades de cada uno que los lleva a sentarse en conjunto. Pero tú muy bien decías, en este conflicto que tenemos en Venezuela ahorita, lo más importante es la gente, ¿no? Es una Porque característica importante, es decir, no es la discusión que se da en medio de la guerra, que son los intereses de los factores en pugna, sino que aquí hay un factor mucho más importante que es la gente, la población. claro, porque además el país, la sociedad está sufriendo una cantidad de consecuencias producto de esto que es allí donde se necesita pues mayor foco. ¿Cómo solucionamos al final los problemas de la gente? No los problemas de una de las partes o los problemas de la otra. Al final aquí quienes están dando el mandato para que las diferentes partes se pongan de acuerdo es el pueblo, es la gente, es la sociedad que está sufriendo las consecuencias de un conflicto de otros, vamos a decir. Claro. Por eso cuando aquí hablan de que hay una gran polarización, tal vez hay una polarización en el discurso político, pero en la gente no hay ninguna polarización, porque todos, en su gran mayoría, Sufren las mismas están calamidades. sufriendo las mismas calamidades, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar esos caminos de diálogo. Hay un antecedente, Gustavo, en el caso de Venezuela, que fue esta famosa mesa de negociaciones y acuerdos que se reunió en el 2002 con la mediación de la OEA, en aquel momento por César Gaviria, Sí. su secretario general, y el Centro Carter, que llegó a un acuerdo, que fue la fórmula salvadora, digamos, en la cual coincidieron todos, fue la convocatoria de un referéndum revocatorio. Esta negociación que se procura ahora se da en otro contexto, ¿no? En condiciones distintas. Sí, es un contexto más complicado y eso hace la negociación también bastante difícil, porque quienes vemos que están sentados en la mesa, ¿no? Si bien son los que manejan el conflicto o la negociación, son protagonistas políticos. Entonces eso, desde el punto de vista de mediación y negociación, entorpece lo que es la comunicación o la relación o el desarrollo de propuestas que se deben poner en una mesa de negociación, porque hay mucha carga personal, Claro. muchos intereses personales de lado y lado, intereses políticos, etcétera, si bien entendemos que lo que está detrás de ambas partes debe ser el bienestar de la gente. Pero cuando hay ese protagonismo, eso hace mucho ruido en el proceso de buscar soluciones. Entonces ahí es cuando se necesitan mediadores, claro, o personas que asistan al proceso. Claro, un tercero que digamos, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, Gustavo, al abogado Gustavo Velázquez por venir hoy a nuestro programa. Bueno, regresamos. Los acuerdos de El Salvador, los cuales fueron posibles gracias a la acción de un mediador que tuvo la habilidad de alcanzar pequeños acuerdos en materia de justicia, reparación, reconocimiento de lo que fue la violación de derechos humanos, para finalmente, apoyados por el grupo de Contadora, lograr los acuerdos que pusieron fin a un conflicto de más de 12 años y que se llevó por el medio más de 75.000 personas, ¿no? En Venezuela, la mediación del año 2002, facilitada por la OEA, el Centro Carter, el PNUD, donde efectivamente se logró firmar un acuerdo y se abrió el camino para un referéndum revocatorio en el año 2004. Ese acuerdo efectivamente se cumplió hasta el referéndum revocatorio. Sin embargo, a partir de allí ambas partes se olvidaron
de los acuerdos alcanzados en esa mesa. Sobre este tema, el negociador argentino Francisco Diez, representante para América Latina de la Matriz de Acuerdo de Paz en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, ofrece su opinión. Los conflictos que tienen procesos de mediación tienen en común dos cosas. La primera es que las partes que están en conflicto tienen que estar de acuerdo en intentar resolverlo por medios pacíficos, negociando. Y la segunda es que las partes tienen que estar de acuerdo en la persona del mediador o la institución que va a ser de mediación, de mediador. Si no hay un acuerdo básico acerca de la necesidad de negociar para resolver el conflicto de mutuo acuerdo y si no hay un acuerdo acerca de quién puede o quién está legitimado para ser de mediador, el proceso de mediación es prácticamente imposible. Podría iniciarse, pero seguramente no va a ser sostenible, ¿sí? Por detrás de estas dos condiciones que son formales, o sea, que las partes estén de acuerdo en negociar y que las partes estén de acuerdo en el mediador, existe una necesidad psicológica, digamos, que es que las partes tienen que ser conscientes de su interdependencia. Tienen que ser conscientes que para resolver la situación se necesitan entre ellas, ¿sí? Que no han podido, durante el tiempo que el conflicto ha durado, no han podido someter la voluntad del otro, ¿sí? Y que la única manera de resolver la situación es junto con el otro. A veces esa toma de conciencia lleva mucho tiempo. En el caso de Colombia, por ejemplo, estamos viendo en este momento la finalización de un conflicto que ha llevado más de 5 décadas, ¿sí? Y durante todo ese tiempo, tanto la guerrilla como el gobierno han pensado que podían imponerse sobre el otro con la violencia. No han podido, y solamente ahora, hace apenas 4 años que han tomado conciencia de que realmente ninguno de los dos podía eliminar a la otra parte, han entrado en un proceso de negociación. El proceso de Colombia es un proceso de negociación, no de mediación, aun cuando hay países amigos y países testigos que participan, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en Venezuela, el Centro Carter, la OEA y Naciones Unidas, nuestra primera medida fue pedirle a ambas partes que nos enviaran una carta por escrito solicitándonos que facilitemos negociaciones. Bueno, sin duda alguna, siempre se establece la comparación entre esas gestiones de diálogo y negociaciones que se realizaron en el país en el 2002 y las que ahora están planteadas sin que hasta ahora se hayan concretado los pasos necesarios para activarlas. Pero en todo caso, en aquel momento se trataba de una tensión política, una polarización política. Hoy el caso de Venezuela es mucho más grave, porque existe la tensión política, pero existe también una crisis económica con dimensiones sociales, con dimensiones humanitarias, que el centro de cualquier negociación ya no son las posiciones que cada uno de los factores en discusión sostienen o que eventualmente podrían favorecerlo. En aquel caso se trataba de buscar una salida para estabilizar políticamente el país y se encontró con el referéndum revocatorio. Ahora la situación es más grave porque está de por medio este cuadro que afecta a la población en general. Hoy el objetivo fundamental de cualquier negociación es el interés del ciudadano, del venezolano. Esa es la clave. Buenas noches.